Señor les bendiga, amados hermanos, reciban un caluroso abrazo de parte del equipo pastoral de la Iglesia de Dios del barrio La Javía. Es un gran privilegio y honor el poder volver nuevamente a conectarnos para poder escuchar la palabra de Dios correspondiente para este día lunes 6 de abril. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, amados hermanos, al Evangelio de según Mateo, capítulo 16, verso 13. Tomamos del verso 13 al verso 18. Posteriormente vamos a tomar algunas otras citas más. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. El verso 15, y les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Oiga qué bello esto. Y las puertas del Hades, o sea del infierno, no prevalecerán contra ella. Y el tema que quiero abordar con ustedes en esta preciosa hora, queridos hermanos, es la iglesia. Es un tema que lo tenemos incluido en nuestra confesión de fe, pero que a veces tendemos nosotros como a variar en cuanto a su significado. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, encontramos en el capítulo 5, la parte B del verso 23, que dice: así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. El capítulo 5, verso 23 del apóstol Pablo a los Efesios nos va abriendo brecha para recordar o conocer qué es iglesia. Algo muy importante que no tenemos que perder de vista, amados hermanos y amigos, en esta oportunidad es de que nadie puede destruir la iglesia. Nadie. Ahí va una segunda pista para poder encaminarnos hacia el significado correcto que es la iglesia. Nadie puede destruir la iglesia. Para comprender o recordar qué es iglesia, yo necesito junto a ustedes abordar 4 factores importantes. El primer factor que quiero abordar con ustedes, amados hermanos y amigos, es la transición que sufrió la iglesia. Y para poder recordar o comprender y a la misma vez conocer, en el caso de los que todavía no lo conozcan, la transición que sufrió la iglesia, es necesario que vayamos a Lucas capítulo 23, verso 44 y verso 45. El texto dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Eso es lo que dice el evangelista Lucas en su narración. Solo dice que el sol se oscureció y el velo se rasgó por la mitad. Pero ya el evangelista Mateo es un poquito más específico y detallista a la vez. Mateo capítulo 27, verso 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos. Y él especifica de arriba hacia abajo. Y él agrega:
y la tierra tembló y las rocas se partieron. Él está adjuntando a su narración que hubo un terremoto. El evangelista Marcos en el capítulo 15, verso 38, dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo, igual como lo dice el evangelista Mateo. Muy bien. Estamos ubicados en el primer factor referente a la iglesia, para lograr comprender qué es la iglesia. Y es la transición que sufrió la iglesia. Nosotros recordamos que Dios le dijo a Moisés que él construyera un tabernáculo en el desierto. Obviamente era un tabernáculo que tendría que ser fácil de mover, pero tenía que tener los elementos necesarios para que hubiera una liturgia por el cual el pueblo de Israel pudiera acercarse a adorar a Dios. Obviamente a través del sacerdote y el sumo sacerdote. Cuando Dios le da la oportunidad a Salomón, que no se la quiso dar a David, le da la oportunidad a Salomón, el tercer rey de Israel, de construir un templo en Jerusalén. Cuando él construye el templo, Dios le dice cómo lo debe de hacer. Y a pesar que la infraestructura era muy diferente a la del tabernáculo en el desierto, pero habían ciertas peculiaridades. Ahí existían los elementos necesarios para una liturgia aceptable de parte del pueblo hacia Dios, obviamente siempre por mano del sacerdote y el sumo sacerdote. Pero entre las peculiaridades y similitudes que puedo mencionar entre el tabernáculo en el desierto y el templo que Salomón construyó en Jerusalén, por mencionar una, había un lugar santo y había un lugar santísimo. Los evangelistas Lucas, Mateo y Marcos narran que cuando Jesús expiró, dice que el velo, un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ese velo fue rasgado, fue partido o cortado de arriba hacia abajo. Ese velo separaba la presencia de Dios del resto del pueblo. El único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote, y entraba una vez al año. Entonces, la transición que sufrió la iglesia inició cuando Jesús empieza a hablar con una mujer gentil o media gentil, la mujer samaritana, porque ella tenía una sangre mestiza. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene, y ahora es el verso 23, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, o sea, con su existencia y de manera genuina, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Allí inició de manera teórica la transición de la iglesia. Porque Jesús le está diciendo a la mujer samaritana, vale la pena recordar de que por la desobediencia y pecado de Salomón, el reino de Israel fue dividido. Fue dividido entre el reino del norte y el reino del sur. El templo de Jerusalén quedó en el reino del sur, o sea, en la tribu de Judá. Pero el reino del norte se quedó sin un lugar donde adorar. Ellos estaban acostumbrados a ejercer una liturgia de adoración dentro de un lugar en específico. Entonces el reino del norte eligió a Samaria como capital del reino. Y allí ellos
llegaron a la conclusión, como reino del norte, que el monte Gerizim era el lugar indicado para poder adorar, porque no querían ir a Jerusalén para adorar en el templo. Entonces Jesús viene y le está diciendo, porque los samaritanos peleaban que la adoración debía de hacerse en el norte, en el monte Gerizim, y los judíos del reino del sur decían que debía de adorarse en Jerusalén. Entonces viene Jesús y les anuncia que viene una transición, donde la adoración va a ser descentralizada, donde la liturgia va a ser descentralizada de tal manera que Jesús claramente le dice, te digo que va a llegar el momento donde ni en este monte llamado Gerizim, ni en Jerusalén se adorará al Padre, dando a entender de que ya la adoración ya no iba a estar centralizada, Él la iba a descentralizar. De que ya la iglesia ya no iba a ser esas 4 paredes del hermoso templo que hizo Salomón. Ya no iba a ser allí, ni del otro templo que habían construido después del exilio, no. La adoración iba a ser aceptada por una persona o por un grupo de personas, siempre y cuando ellos comprendieran la transición que la iglesia iba a experimentar. Es lo que Jesús le está diciendo. Ya la adoración ya no va a constar de sacrificios de animales. Va a consistir en una adoración de personas que le adoren a Dios. En primer lugar, le está diciendo, parafraseando el texto, con su existencia, cuando le dice en espíritu. Una adoración de manera genuina, cuando le dice en verdad. Porque Dios, amados hermanos y amigos, estaba hastiado de una adoración monótona que consistía en el ofrecimiento de sacrificios. Y por eso Dios trae una transición. La transición se inaugura de manera práctica cuando Jesús muere. Cuando ya acabamos de leer y escuchar que a través de los 3 evangelistas, Lucas, Mateo y Marcos, o Mateo, Marcos y Lucas, dicen de que el velo se rasga, se rompió. Inmediatamente el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Estaba dando a entender de que todo aquel que se acercara a Dios en el nombre de aquel que había muerto en la cruz del Calvario, iba a tener acceso a esa presencia bendita del cual en el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote tenía acceso una vez al año. Todo aquel que se acercara en el nombre de Jesucristo de Nazaret, gloria a Dios por el Hijo de Dios, en el nombre de Jesucristo iba a poder acceder a esa presencia tan deliciosa que renueva tu mente, esa presencia en donde amortigua todo lo que aqueja tu alma y aqueja tu familia, esa presencia tan exquisita que es suficiente para poder renovar tus fuerzas, para poder seguir transformando tu vida. Todos ahora tenemos acceso a esa presencia. Y es importante recalcar que en esa transición no solo se tuvo acceso a la presencia de Dios de manera universal, porque no importa si tú eres flaco o gordito, no importa si tú eres alto o eres una medida regular de estatura. Si Jesús está en ti, tú tienes acceso a esa presencia. No importa si tú eres pobre, si tú eres una persona adinerada, si Jesús está en ti y le has permitido que Él viva en ti de manera genuina y tú eres un adorador genuino y le adoras con tu existencia, tú tienes acceso a esa presencia. No importa cuán distante tú estés de Él, si tú te acercas en el nombre de Jesús con un corazón contrito y humillado, tú tienes acceso a esa presencia. Pero los corintios habían perdido de vista esa transición, al igual que muchas personas en el siglo XXI.
En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, nosotros vemos específicamente en el verso 16 al verso 19, donde Dios se ve en la actitud modesta de hablar a través de Pablo en su primera carta para llamar la atención de los corintios. Porque los corintios, si bien es cierto, abundaban en toda clase de dones, también es cierto que ellos habían perdido de vista la transición que sufrió la iglesia. Porque allí Dios, a través de Pablo, les dice: ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid pues de la fornicación. ¿Qué era lo que estaba pasando allí? Habían unos hermanitos de Corinto, de que ellos llegaban al templo, al igual que hoy en el siglo XXI, hermano. Llegaban al templo, levantaban manos, adoraban a Dios, participaban de la cena, participaban del lavatorio de los pies de los santos. Pero cuando ellos salían del templo, ellos vivían una doble vida. Dentro del templo ellos consagraban su vida, porque ellos se habían quedado como reciclados en la antigua liturgia. Ellos todavía creían de que el templo era santo. El templo, 4 paredes. Ellos creían todavía que era como en el Antiguo Testamento, que había un lugar santo y había un lugar santísimo. Pero ya vimos nosotros a través de los evangelistas, y Jesús ya se lo había dicho de manera teórica a la mujer samaritana en el Evangelio de Juan capítulo 4, de que Él iba a descentralizar la adoración. De que la adoración no iba a seguir más confinada a 4 paredes. Y los corintios habían perdido de vista eso. Ellos dentro del templo, como decimos en el buen coloquial, no mataban ni una mosca. Ellos dentro del templo eran unas personas consagradas. Pero habían corintios ahí dentro de la iglesia, dentro del templo, que cuando salían y estaban fuera del templo, ellos vivían una doble vida. Ellos se echaban con rameras. De lo contrario, Dios no se lo estuviera diciendo a través de Pablo. Ese era uno de los graves problemas que Pablo encontró en la iglesia de Corinto, agregado a algunos otros más. Y hoy en el siglo XXI resulta lo mismo. Hay personas que siguen pensando todavía que el templo de hoy sigue siendo el mismo templo, o tiene el mismo significado que el templo que Salomón hizo, o que el tabernáculo que hizo Moisés en el desierto. El significado cambió. Desde el momento en que Jesús de manera teórica se lo está hablando a la mujer samaritana, y desde el momento en que Jesús muere y el velo se rasga, dando a entender, hay puerta libre para la presencia de Dios siempre y cuando lo hagan en el nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario, en el nombre de aquel que fue capaz de hacer que los cielos a plena luz del día se oscurecieran, aquel que fue capaz que al expirar hubiera un terremoto, de tal manera que fue de gran magnitud que las piedras, dice el evangelista, las rocas se quebraron. El que lo haga en el nombre de ese hombre, que es sobre todo nombre, en el cual no hay otro nombre en el cual podamos nosotros ser salvos, dice la Escritura, solo en el nombre de Jesucristo, hombre, tiene acceso a esa presencia. Los corintios cometieron el error que le dieron más prioridad a las 4 paredes que a su ser interior, que a su mente. Y así hay muchos hermanos hoy en día en el siglo XXI. Ellos le dan más prioridad al templo, a las 4 paredes. Por eso es de que la fe de muchos ahorita está tambaleando, titubea. Cree que si llegamos a finales de abril con el toque de queda en estado de calamidad, entonces como que vamos a caer de la gracia.
Porque vamos a caer de la gracia porque no hay templo abierto. El diablo está tendiendo persecución, dicen algunos. Porque los templos están cerrados. Te dije que había algo que no teníamos que perder de vista, y es que nadie puede destruir la iglesia. Jesús se lo dijo a Pedro, se lo dijo a los demás discípulos que estaban ahí. Ni las puertas del infierno van a poder prevalecer, no van a poder permanecer firme delante de la iglesia, porque la iglesia fue comprada con sangre, sangre perfecta. Porque la iglesia no son 4 paredes, las 4 paredes cualquiera las puede destruir. Date cuenta cuántos días llevamos de no estar en un templo. Y te aseguro que la iglesia de Cristo seguimos caminando, nos seguimos moviendo, gloria a Dios por eso. Seguimos creciendo. La iglesia de Cristo seguimos adorando a Dios. Que necesitamos un templo para poder confraternizar y dirigir a Dios una adoración colectiva, es cierto. No voy a quitar el dedo del renglón, eso es muy cierto. Pero no perdamos de vista que el templo santo, el templo sagrado, el templo que debe de estar intachable, que debe de estar sin pecado, es nuestro ser interior. No lo perdamos de vista. Los corintios se habían desubicado, por eso es de que en el verso 19, Dios a través de Pablo le dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo? Preste atención a esto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pablo, en otras palabras, les está diciendo: ¿acaso ustedes perdieron de vista de que el templo que más importa no son estas 4 paredes, sino que son ustedes mismos? En otras palabras, Pablo les está diciendo: de nada sirve que ustedes dentro de las 4 paredes traten la manera de no pecar, si al final de cuentas ustedes mismos están pecando con su propio cuerpo o contra su propio cuerpo. Porque Pablo dice: cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero aquel que fornica, que se echa con una mujer que no le pertenece, o si no es a través de la virtud del matrimonio, está pecando contra su propio cuerpo, y ese cuerpo no es tuyo, está diciendo Dios. Ese cuerpo es de Él. El templo, comprendámoslo, amados míos, el templo donde mora el Espíritu Santo no es hecho de mano. No es una edificación material. No es una edificación que ahora está y mañana no, porque los ladrones se metieron o enviaron por una persecución en contra de los evangélicos o de los cristianos, enviaron una demoledora a que lo hiciera pedazos. No, ese no es el templo. El templo somos nosotros. Por ende, la iglesia somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que estar en consagración. Nosotros somos los que se nos es exigida y requerida obediencia, o sea, santidad. Se nos es requerida. De nada sirve que nosotros estemos dentro de un templo respetando esas 4 paredes que fueron construidas, me atrevería a decirle, por personas alcohólicas, drogadictas. Si nosotros, cuando estamos fuera de ese templo, con nuestro cuerpo, con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, nosotros hacemos cosas que a Dios le desagradan. Ese es el primer factor. No lo perdamos de vista. La transición que la iglesia sufrió cuando Jesús murió. Corroboramos unos asuntos. El templo cambió de significado. La adoración, en segundo lugar, se descentralizó. Y en tercer lugar, la presencia de Dios quedó abierta
para que todo aquel que en el nombre de Jesucristo que murió en la cruz del Calvario logre accesar. El segundo factor, me gustaría tener más tiempo para profundizar más en este tema, pero no tenemos tiempo. O a veces las recargas de internet no dilatan mucho. El segundo factor de los 4 que dije, es momento de preguntarnos entonces, ¿qué es iglesia? Ya el primer factor nos deslumbró la mente de que lo que creíamos que era iglesia no lo es. Y tienes razón. Iglesia es un organismo vivo, es un organismo que se mueve, que se reproduce, que se dirige hacia una misma naturaleza, hacia una misma dirección. ¿Qué naturaleza? Una naturaleza espiritual que agrada a Dios. ¿Hacia qué dirección? Una dirección de salvar al perdido y de esperar el regreso de nuestro amado Jesucristo. Gloria a Dios. La iglesia es un cuerpo que su cabeza es Cristo. La iglesia es una persona o personas que han aceptado a Jesucristo y son guiados por el Espíritu Santo. La iglesia es un individuo o varios individuos que han sido lavados con la sangre de Jesucristo, que adoran, que aman, que sirven y esperan el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos el regreso de Jesucristo por nosotros. Eso es la iglesia. No necesitamos que hayan 3, 2 o 100 personas para decir es iglesia. No. Si hay un individuo ahí en la esquina que ama, vive para Jesucristo, respeta y espera a Jesucristo y algo más le sirve con excelencia, ese individuo es iglesia. Tú eres iglesia. Un niño que ama y adora a Dios es iglesia. Un anciano, a pesar que ya no puede estar frente a un púlpito, que ya no puede leer, que hasta le cuesta movilizarse, pero si Jesucristo está allí, Él es iglesia, aunque ya no tenga el privilegio de ir a un templo. El tercer factor de los 4 que dije, la forma de hacer iglesia, es el tercer factor para ayudarnos a comprender la realidad de lo que es iglesia. La forma de hacer iglesia, amados hermanos, varía de acuerdo al tiempo. Comprendo y comprendemos muy bien de que en Dios no hay sombra de variación. Que lo que Dios demanda en su palabra no varía, no cambia. Que lo que Dios exige de su pueblo, en ningún momento Dios lo ha negociado. Pero hay algo que sí debemos de comprender, y es de que los diferentes contextos en los cuales ha tenido que vivir la iglesia, o sea, ya no el templo, la iglesia de Jesucristo dispersada a nivel mundial, que está desglosada en las diferentes denominaciones o religiones, el contexto sí cambia. Y es necesario que lo comprendamos porque de acuerdo al contexto en el cual a la iglesia le ha tocado que vivir, así mismo ellos han aprendido a ser iglesia. La iglesia primitiva aprendió a ser iglesia en las casas. Aprendió a ser iglesia bajo persecución. Ya más adelante, la iglesia, los cristianos aprendieron a ser iglesia dentro de los templos, donde salíamos por las casas a poder invitar a la gente para que llegara a la iglesia a escuchar palabra de Dios. Pero más adelante, recientemente, nosotros estamos acabamos de iniciar un contexto donde los cristianos tenemos que hacer iglesia de manera diferente. Tenemos no solo que invitar
a los amigos a que lleguen a la iglesia, a los templos, perdón, sino que nosotros tenemos que ser iglesia a nivel individual, a nivel colectivo, y tenemos que llevarle palabra de Dios a las personas, a su hogar, a su casa, por las calles, por los parques, por los campos, por los lugares donde hayan personas sin Dios y sin esperanza. Recientemente en el siglo XXI nosotros estamos como cristianos en un contexto donde hay una manera muy innovadora de ser iglesia, y es a través de las redes sociales. La mayor cantidad de ministros están usando redes sociales ahora para predicar, para enseñar, para discipular, para poder hacer reuniones de trabajo. Nosotros como ministros, ahora precisamente la semana pasada a nivel latinoamericano, fuimos convocados a estar en un estudio a nivel global. 19 países estamos conectados 3 veces a la semana, los días lunes, jueves y sábado. Una manera muy diferente de capacitarnos, de ser iglesia, de poder aprender de la palabra. Estoy mencionando esto porque a veces confundimos, que creemos que al contextualizarnos nosotros al tiempo que nos ha tocado vivir y desarrollar nuevas estrategias como hacer iglesia, muchos lo malinterpretan de tal manera que creen que uno se está desviando de la fe, o que el Dios que predicamos ya no es el mismo, o que a la Biblia ya no le damos importancia. Bien, lo dije al inicio de este tercer y penúltimo factor. Reconocemos de que Dios no cambia, y nuestra devoción por Dios nunca debe de cambiar. Reconocemos de que la Biblia, lo que la Biblia dice es innegociable. Que lo que la Biblia ha dicho de generación tras generación lo sigue diciendo y lo sigue exigiendo. Lo que estoy diciendo es de que no tenemos que confundir la misión de la iglesia o la función de la iglesia, que ya vamos a llegar allí, con la forma de ser iglesia. La forma de ser iglesia tiene que variar de acuerdo al contexto que a la iglesia se le permite vivir. Ahorita tenemos ciertas formas de hacer iglesia. Le aseguro, platicaba con mis hijos hace como una media hora, 40 minutos, de que ellos sin duda, cuando sean ministros de la palabra, ellos van a tener que tener una forma muy distinta de predicar, de hacer iglesia, comparada a la que nosotros estamos viviendo hoy por hoy. Porque una iglesia que no se contextualiza deja de ser pertinente. Jesús siempre fue pertinente. Jesús utilizó los medios de hacer iglesia de su tiempo. Pero esos medios ahora no funcionan. Los medios que estamos utilizando ahora, a la vuelta de 30 años, tal vez dije mucho, a la vuelta de 20 años, van a ser disfuncionales, contraproducentes. La iglesia, si quiere ser pertinente, tiene que aprender a contextualizarse sin perder su esencia, sin negociar sus principios y sin diluir su espiritualidad, mucho menos descuidarla. El cuarto y último factor, la función de la iglesia. En la función de la iglesia, amados míos, no hay variación, nunca va a haber variación. ¿Cuál es la función de la iglesia, amados? La función de la iglesia es ser sal, preservar a la raza humana, dar sazón, dar ese sabor de existencia, dar esperanza en un mundo que no la tiene o casi la perdió. La función de la iglesia es ser luz. ¿Qué es lo que provoca el pecado? Tinieblas. ¿Qué es lo que provoca la tiniebla? Que el ser humano tropiece y sin saber en qué. Que el ser humano vaya directo a un infierno, a una condenación eterna, sin tener a alguien que le alumbre el camino correcto, el sitio pertinente en donde poder encontrar salvación.
Eso es la iglesia, esa es la función de la iglesia. Ser sal, ser luz, es cierto, pero también la función de la iglesia, en tercer lugar, es ser el ángulo visible de Dios. El ser humano no puede ver a Dios, máxime si está sin Dios y sin esperanza. Somos nosotros el ángulo visible de Dios, la iglesia, no el templo, nosotros, la iglesia. Número 4, ser el vehículo o medio por el cual Dios da buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Que Dios salva. No importa cuántos pecados tú tengas, Jesús vino para salvarte. No importa qué clase de pecado tú hayas cometido, la sangre de Jesucristo sigue siendo poderosa para limpiarte. ¿Cuál es buena nueva de salvación? Salvación, que Él te salva, en otras palabras, que Él te justifica. Por muy inmundo, por muy impuro que tú te sientas, Él en Jesucristo a través del Espíritu Santo te santifica cuando vienes a confesar que Jesús es tu Señor, de que Jesús es el Hijo de Dios que lo levantó de entre los muertos y que Jesús es el único medio de salvación en el cual tú puedes encontrar paz para tu alma. ¿Qué otra buena nueva de salvación debemos de reflejar? Que es Dios, que Él restituye, Él te da una nueva oportunidad, entre otros. Necesitamos, amados hermanos, seguir creciendo. El templo no es indispensable para crecer. Que nos beneficia, cierto, porque hemos sido muy beneficiados al congregarnos en el templo y comemos ansias por estar ahí otra vez. Pero no es indispensable, porque ya lo hemos venido recalcando. La iglesia eres tú. La iglesia es cada uno de mis hijos que está acá conmigo. La iglesia es mi esposa. La iglesia soy yo. La iglesia eres tú, sepas leer o no. La iglesia eres tú, tengas dinero o no. La iglesia somos nosotros. Concluyo con lo siguiente. Debemos de ser iglesia en donde sea que estemos. Hay un centro laboral, hay un centro estudiantil, hay un parque, hay un mercado, hay un lugar de diversión que exige que tú y yo seamos iglesia. Nosotros debemos de ser iglesia donde sea que estemos. Dios lo merece y el mundo lo necesita. Dios lo exige y el mundo lo necesita a gritos. Quieren ver la iglesia de Jesucristo. El templo como que nos opacó durante años. Nos opacó de tal manera que influenció nuestra inteligencia de tal manera que llegamos a creer que sin el templo la iglesia se destruye. No, ya te dije al inicio, nada ni nadie puede destruir a la iglesia de Jesucristo. Los templos van a ser destruidos, la iglesia de Jesucristo no. Necesitamos desarrollar esa convicción. Tú y yo somos iglesia. Podemos ser iglesia con o sin templo. Debemos de ser iglesia en tu escuela, en tu trabajo, con tus cuates. Aprendamos a ser iglesia para ser pertinentes. No habrá manera más efectiva de alcanzar al perdido, al menos que nosotros estemos seguros. Dios merece que yo sea iglesia donde sea que esté. Y el mundo necesita y exige que yo sea iglesia. Entonces voy a ser pertinente como iglesia. Oramos. Amado Rey, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra.
Gracias, amado mío, por cada hermano y hermana, cada niño, cada joven, cada anciano, Señor, cada amigo y amiga que estuvieron atentamente escuchando tu palabra y han decidido hacer suya esa palabra. Yo te ruego, Señor, que nos perdones si la comodidad que tuvimos durante largos años nos llevó, Señor, a malinterpretar lo que realmente importa, a tergiversar lo que realmente es iglesia. Ahora tú nos has hablado que nosotros somos iglesia. Ahora nos has hablado que más importante que el templo de 4 paredes es mi alma, es mi mente. Es el corazón, sentimientos y emociones de cada uno de nosotros, tus hijos, lavados con tu sangre. Gracias, Señor, por tu palabra. Alabamos y exaltamos tu nombre. Muchas gracias por tu perdón. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, amado mío, te adoramos y te bendecimos. Gracias por darnos la oportunidad de existir. Ayúdanos a seguir añorando estar en tu casa, pero más que todo, ayúdanos a dirigir todo nuestro potencial e intención, Señor, para poder ser iglesia donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús. Amado mío, gracias por tu palabra. Amén y amén. Esta ha sido la palabra, amados míos, en esta preciosa hora del lunes. Y los invito para que dentro de 20 minutos aproximadamente a las 8, para ser exactos, podamos sintonizar a través de la radio, a través de las redes o en la televisión, que el presidente de la República va a salir en cadena nacional para dar información de pertinencia a todos nosotros los guatemaltecos, y es la fuente a la cual nosotros debemos de creer, porque en las redes sociales anda mucha información falsa, y debemos de evitar eso, porque lejos de ayudarnos, antes bien como que viene a alborotar nuestra tranquilidad. El presidente es el vocero oficial para poder dar información verídica. Así que a las 8 en punto sintonicemos al presidente para que podamos informarnos de primera mano la situación de nuestro país. Un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga y pasen la mejor de las noches.